Okay, we have some breaking news to share with you. We're going to go with it now. The much admired, beloved, Oscar-winning actor Philip Seymour Hoffman has been found dead today. Philip Seymour Hoffman era considerado como uno de los mejores actores de su generación. Creo que Phil fue uno de los mejores, quizás hasta el mejor actor con el que trabajé. A los 39 años, tenía un premio de la Academia como mejor actor por su rol protagónico en Capote. La primera vez que vi a Phil quedé impresionada. Ese hombre es un gran actor. Era mejor que todos los demás. Se encontraba en el mejor momento de su carrera. Era parte de 2 éxitos de taquilla de Hollywood, Misión Imposible 3 y la trilogía de Los Juegos del Hambre. Podía estar 2 minutos en pantalla, pero solo recordarías esos 2 minutos de toda la película. Pero en la mañana del 2 de febrero del año 2014, encontraron sin vida a Hoffman, de 46 años, en su apartamento de Nueva York. Lo primero que pensé esa noche fue que él estaba afligido por algo. All right, we have some new information on Philip Seymour Hoffman's death. Law enforcement officials say he was found with a needle in his arm and what is believed to be heroin. La heroína es uno de los narcóticos más poderosos del mundo y una sobredosis puede producir depresión respiratoria y la muerte. Pero en mi experiencia es inusual que una sola droga sea la única causa de muerte. Así que sospecho que la heroína solo fue parte de su historia. Autopsias de Hollywood. Philip Seymour Hoffman. El doctor Jason Payne James es un especialista internacionalmente conocido en la medicina legal y forense. Lo han llamado desde la Agencia Nacional contra el Crimen, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Operativas Gubernamentales de los Estados Unidos y el Reino Unido. Entregó evidencias en los casos de los asesinatos de Soham y el caso de Baby P. Hallaron sin vida a Philip Seymour Hoffman por una supuesta sobredosis de heroína y tenía una aguja en su brazo. ¿Pero fue esa su causa de muerte? Revisé el informe del médico forense y los informes de sus últimos días y horas y creo que estos me ayudarán a descifrar los eventos previos a su trágica muerte. Sábado, 1 de febrero del año 2014, 8 a.m. Último día de vida de Philip Seymour Hoffman. Philip decidió ir a su cafetería habitual, el Chocolate Bar, en Greenwich Village, Nueva York. Pidió un café expreso cuádruple con un chorro de leche sobre el hielo. Hoffman estaba de vuelta a Nueva York luego de un descanso en la filmación de Los Juegos del Hambre. Estaba más ocupado que nunca. Acababa de filmar un piloto de una serie de comedia llamada Happyish y dirigía su segunda película, Ezekiel, protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaal. Pero su vida personal estaba en problemas. Estaba separado de su pareja con quien estuvo 14 años, Mimi O'Donnell, una diseñadora de vestuario a quien conoció mientras trabajaba en el teatro. Él dejó el hogar de su familia y a sus 3 hijos y vivía solo en un apartamento a la vuelta de la esquina. En las semanas previas a su muerte, Philip se veía muy desarreglado, se veía hinchado, enfermo, se veía muy mal. Al ver estas fotografías, él no se veía muy saludable. Tenía sobrepeso, claramente fumaba, y por lo que sabemos bebía mucho café. Se comportaba como una persona que sufre de estrés. La reputación de Hoffman como un actor excepcional se estableció desde un principio. Creo que Phil fue uno de los mejores, quizás hasta el mejor actor con el que trabajé. Él era bastante único. Algunos actores actúan como ellos mismos y ese es su mejor rol, pero en realidad él se podía adaptar a cualquier cosa. La primera vez que Hoffman llamó la atención del público a nivel mundial fue en una impresionante actuación como Scotty, un operador de boom solitario y desesperado en la película Boogie Nights. Recuerdo haberlo visto en Boogie Nights y pensé, impresionante. En verdad es un buen actor. Quedó claro en ese momento. Ese personaje era completamente diferente. Y él hizo un papel impresionante con esa pequeña camiseta que no cubría ni su estómago. Y él era una persona diferente que vivió muchas cosas. Y por eso fue increíble verlo, fue increíble. Aunque su rol en la película fue breve, el papel que interpretó se convirtió en un ícono.
Al igual que muchos de los papeles de Philip, no era el protagonista, pero aún así sus personajes eran recordados. Podía estar 2 minutos en pantalla, pero solo recordarías esos 2 minutos de toda la película. Hoffman realizó más de 60 películas en su carrera. Él amaba ser estrella de cine, pero otro de sus grandes amores era el teatro. Conocí a Phil en el año 2005. Ahí fue cuando comencé a trabajar en la compañía Labyrinth. Él era valiente. No importaba qué rol interpretara o en qué proyecto trabajara. Si él veía algo interesante, decidía involucrarse en el rol. Podía interpretar a alguien grotesco. Y eso te impresionaba porque era muy grotesco, pero además te asombraba porque te agradaba mucho el personaje. En el año 2005, a los 36 años de edad, Hoffman interpretó su primer papel protagónico y ganó un Oscar por Capote, una aclamada película biográfica sobre el famoso escritor norteamericano. Con Capote de verdad demostró que él era el actor de su generación, que podía hacer cualquier cosa, interpretar cualquier rol, y eso era algo que los directores de verdad querían en sus producciones, convirtiéndolo en una de las estrellas más rentables de Hollywood. Pero en el momento de su muerte, en febrero del año 2014, las presiones del trabajo y de la fama le pasaron la cuenta. Cuando la policía buscó dentro del departamento de Hoffman, el periodista Chris Pactin tuvo acceso a la escena. La policía fue muy honesta sobre lo que encontró en la escena. Nos informaron que las drogas fueron un factor importante. Lo que me sorprendió en ese momento cuando hablé con la policía fue que encontraron muchos medicamentos con prescripción. Uno de los medicamentos en el departamento de Hoffman fue Vyvanse. Y me parece interesante porque en Estados Unidos el Vyvanse se utiliza para tratar el trastorno de déficit atencional. Este trastorno es una condición que presenta síntomas tales como falta de atención, impulsividad e hiperactividad. Al ver los informes de los primeros años de su vida y de su carrera profesional, no encuentro evidencias de que Philip Seymour Hoffman sufriera de déficit atencional. De hecho, todos afirman que Hoffman siempre trabajó duro y con determinación. Se destacó en la escuela y en el año 1986, a los 19 años, fue aceptado en la prestigiosa escuela Tisch School of the Arts de Nueva York. Aquellos que trabajaron con él lo describen como una persona trabajadora y centrada. Era un director muy limpio, sentía que era muy directo y muy pulcro. Él no era desordenado en la forma en que hacía las cosas. Entonces, ¿por qué se medicaba contra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? El Vyvanse además es un poderoso supresor del apetito. Y mucha gente lo consume para tratar de perder peso. ¿Es posible que Philip Seymour Hoffman quisiera bajar de peso? Hoffman siempre visitaba Automatic Slim, que estaba cerca de su apartamento, y el camarero Kent Peterson lo conoció muy bien. Siempre pedía una hamburguesa con queso. Por lo que sabía, cuando iba al local siempre pedía eso. Bueno, es una hamburguesa de buen tamaño y, además, tiene papas fritas. El peso de Philip variaba de acuerdo a sus diferentes papeles. Philip tuvo problemas con su peso durante toda su vida, y esto quedó en evidencia cuando actuó en la obra llamada La muerte de un viajante. En ese momento su peso aumentó unos 22 o 27 kilogramos. Es posible que Philip Seymour Hoffman usara Vyvanse para controlar su peso. Pero en general nunca es una buena idea automedicarse para hacerlo. Quizás él era una persona que utilizaba medicamentos con prescripción para enfrentar cualquier condición. Así que tengo que investigar aún más su relación con las drogas para entender las circunstancias de su muerte. Sábado, 1:30 de la tarde. Último día de vida de Hoffman. Recibió una llamada de su asistente, quien después le dijo a la policía que Hoffman se escuchaba bien. Hola. Está bien, perfecto. 30 minutos después de las 2 de la tarde, Hoffman dejó su apartamento en Greenwich Village y se encontró con su expareja Mimi, quien vivía a la vuelta de la esquina. Su comportamiento cambió de forma dramática. Mimi después declaró que él se veía drogado. Sí, claro. De ser cierto, no sería la primera vez que Hoffman experimentaba con narcóticos. Hoffman reveló en una entrevista a la televisión que a los 20 años
Durante su época universitaria tuvo que ingresar a rehabilitación. En el año 2006, Philip hizo una entrevista al programa 60 Minutos de la cadena CBS. En ella habló sobre la adicción a las drogas que tuvo a los 22 años. Él comentó lo siguiente, dijo: yo consumí todo lo que tuve en mis manos y me gustó. Eso fue lo que dijo. Sabemos que Philip, cuando tenía unos 20 años, fue parte de esta gran subcultura bohemia de Nueva York y tuvo acceso a alcohol y drogas. Y sabemos por el mismo Philip que él consumía todo lo que le dieran, cualquier cosa que tuviera en sus manos. Hoffman además reveló que decidió entrar a rehabilitación porque estaba consciente de que necesitaba ayuda. Cuando le pregunté por qué dejó de consumir, me dijo: porque sentí miedo por mi vida. Esa fue la frase que usó, miedo por mi vida. Él sintió mucho miedo de morir a una edad temprana. En realidad, él estuvo en rehabilitación, no solo por las drogas, también por el alcohol, que era otro gran problema que tenía. Creo que cuando muchas personas hablan sobre sus adicciones, es casi una anécdota simple, y es un discurso que casi parece ensayado y es un patrón en ellos. En su caso, nunca me pareció un patrón. Apenas él habló del tema, sentías que no quería hablarlo más. Después de dejar la escuela de drama en el año 1989, Hoffman se mantuvo sobrio por casi 23 años. En el año 1999, y durante este largo periodo de sobriedad, Philip conoció a su pareja Mimi y tuvieron 3 hijos, Cooper, Willa y Tallulah. Ellos lo amaban y él los amaba a ellos. Yo lo sé porque los veía siempre en nuestro vecindario. Ellos siempre iban al teatro. La compañía de teatro era como una familia, y todos ellos eran parte de esta familia. Eran chicos muy normales. Ellos iban a una escuela pública. Él quería que ellos tuvieran una vida muy, muy simple. Su carrera actoral también se fortaleció y comenzó a obtener papeles en grandes películas de Hollywood como Perfume de Mujer. Pero siempre se mantuvo en contacto con sus raíces. Dirigió obras en un respetado teatro local llamado Labyrinth. Trabajar con Phil como director era un poco intimidante porque era Phil. Pero después él se acercaba a ti, no importaba quién fueras. Él comenzaba a hablar de teatro porque siempre hablaba del teatro. Me hacía sentir muy bien que esta persona a la que yo admiraba de verdad amaba su trabajo y respetaba su trabajo. Y además se interesó en mi trabajo. Y él estuvo dispuesto a ayudarme. Durante estos años, Hoffman se mantuvo alejado de las drogas y el alcohol. En el año 2008, estaba en el set de Synecdoche, Nueva York, una película sobre un director de teatro que pierde a su esposa y tiene una crisis nerviosa. Él se acercaba a mí, nadie más estaba en el set y nos sentábamos en el área de maquillaje y a veces él se sentaba ahí y no decíamos nada. Y algunos días podíamos bromear todo el tiempo. Una noche después de filmar, decidimos salir a un bar y le preguntamos si quería ir con nosotros a beber, y él no quiso ir. En esa época yo era joven y tuve la audacia de preguntarle por qué no quería beber y le dije: ¿por qué no quieres salir? Y él me respondió: no, yo ya no bebo, no consumo nada, estoy sobrio. Para una persona con el historial de adicción de Philip, era muy importante evitar cualquier sustancia que pudiera producir una recaída. Me pregunto si durante este periodo de no beber alcohol o consumir drogas, si es que Philip tuvo otro tipo de adicción, una adicción que estaba escondida a plena vista. Él era trabajólico. Creo que su ética de trabajo era tremenda. Él aceptó todos los roles que se le presentaban. Era un actor que se involucraba mucho, y me pregunto si así era como sentía un efecto similar al de las drogas. Pero el deseo de volver a consumir nunca está muy lejos de la mente de un adicto. Septiembre del año 2011, solo 2 años antes de su muerte. La filmación de la última película de Hoffman, El Maestro, ya finalizaba. Hoffman asistió a la fiesta de despedida. La película El Maestro tardó 3 años en terminarse y fue una de las películas más intensas de su carrera. Philip debió interpretar un papel bastante difícil de personificar, a alguien muy oscuro. Él dejó su corazón en ese rol. Él vivió y respiró como ese personaje por 3 años. Una vez alguien le preguntó: ¿te gustó interpretar ese personaje? Y él quedó impresionado porque alguien le preguntara eso. Fue tan intenso y lo desgastó tanto que no existía una pregunta más inapropiada. Él estaba en la fiesta de despedida, todos celebraban y le entregó todo lo que tenía en él
a su director, al personaje, se involucró mucho en él y debió sentir un gran alivio porque se terminaba. Pero para un adicto, esa tentación nunca está muy lejos. En esa fiesta, la determinación de Hoffman se quebró. Bebió un trago y no hubo vuelta atrás. Él dijo, no estoy interesado en beber un poco. A él le importaba un c*** beber socialmente. Para él no había nada social sobre el alcohol. Para él debías beber y beber, debías beber hasta quedar destruido. Entonces, ¿es posible que Hoffman simplemente estuviera borracho cuando su esposa se encontró con él en la calle? Para mí esta descripción no sugiere consumo de alcohol y al ver el informe del médico forense no se menciona que el alcohol estuviera en su sistema. Así que al parecer el alcohol no tuvo ningún rol en su comportamiento en el día de su muerte, ni tampoco tuvo un rol en la causa de su muerte. Pero lo interesante que veo en el informe del médico forense es que él consumía benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas son un grupo de drogas con muchos usos. Incluso se usa en el tratamiento de la dependencia del alcohol. ¿Acaso Philip Seymour Hoffman se automedicaba para tratar su alcoholismo? Las benzodiazepinas afectan los neurotransmisores en el cerebro, lo que produce tranquilidad. Pero además, se pueden usar a corto plazo para enfrentar los síntomas físicos de la abstinencia de alcohol. La presencia de benzodiazepinas en su sistema me sugiere que quizás trataba de hacer algo contra su adicción al alcohol. Septiembre del año 2012. Venecia, Italia. Solo un par de meses después de su recaída con el alcohol, el comportamiento de Hoffman nuevamente causaba preocupación. Un gusto conocerte. ¿Vamos? Cuando Philip estuvo en Italia en el Festival de Cine de Venecia promocionando la película El Maestro, hubo mucha especulación sobre su estado de salud. Tuvo que realizar entrevistas, tuvo que realizar conferencias de prensa y entrevistas de uno a uno en las cuales se quedaba dormido. James. Hoffman dijo que los viajes eran la causa de su comportamiento, pero algunos amigos afirmaron que antes de morir, él consumía un medicamento con prescripción, la oxicodona. La oxicodona es un analgésico bastante poderoso que se puede usar para tratar serios dolores en las articulaciones del sistema esquelético. Uno de sus efectos secundarios es que causa somnolencia, pero sus efectos son muy similares a los de la heroína y es muy adictiva. Si alguien tiene antecedentes de adicción, especialmente con heroína, es altamente recomendable no consumir oxicodona por su gran similitud con la heroína y en consecuencia su uso puede producir una recaída. 14 de mayo del año 2013. Durante los últimos 7 meses, Hoffman trató de mantener sus adicciones bajo control, pero la batalla por mantenerse sin consumir drogas falló. Forget Lindsay Lohan. The latest celebrity to enter rehab is now Philip Seymour Hoffman. According to reports, the Oscar-winning actor was being treated for substance abuse that included pill taking and snorting heroin. Él reconoció la situación tal como lo hizo cuando tenía 22 años y él temía volver a consumir la heroína de forma intravenosa. Su estadía en una clínica de rehabilitación de la costa este duró 10 días. La adicción es una enfermedad que es muy compleja y una persona necesita una gran cantidad de apoyo para poder enfrentarla y controlarla casi todos los días, casi a cada momento del día. Luego de salir de rehabilitación, Hoffman volvió directo al trabajo con la filmación de la película El misterio de God's Pocket, seguida por Los Juegos del Hambre.
él decidió volver directo a su trabajo. Para mí fue casi como si pasara de una adicción a la otra. Él volvió a trabajar muy duro, volvió a estar bajo esa presión y creo que trató de obtener los efectos de las drogas a través de su trabajo. En septiembre, solo un par de meses después de estar en rehabilitación y 5 meses antes de su muerte, filmó el piloto de su primer gran papel en la televisión en Happyish. Pero durante la filmación hubo indicios de que las cosas nuevamente no andaban bien. Un día nosotros estábamos en ensayo y él no estaba tan concentrado como siempre, no estaba tan enfocado, pero además yo sabía que él estaba trabajando en 3 proyectos diferentes al mismo tiempo, así que quizás estaba cansado, pero no me di cuenta que ocurría algo más. En diciembre del año 2013, los reportes del New York Daily Post revelaron que Hoffman recayó y que volvió a consumir heroína. Su pareja Mimi le pidió que dejara el hogar de la familia. Mimi eventualmente le pidió que se fuera, en beneficio de su relación y en beneficio de sus hijos. Ella debió estar muy desesperada por ver al hombre que amaba en las garras de la adicción. Después de tanto tiempo, después de tantos altos y bajos con él, fue una situación complicada. Yo creo que ellos siempre pensaron que volverían a estar juntos y serían una gran familia feliz. Él perdió su seguridad y su ancla. Él amaba a su familia, él amaba a sus hijos y tenía que alejarse y enfrentar su adicción. Y creo que se encontraba en una situación emocionalmente vulnerable. Incluso quizás se sentía muy deprimido, muy aislado y muy alejado de su soporte familiar. Enero, año 2014, Park City, Utah. 2 semanas antes de la muerte de Hoffman. A pesar de su caótica vida personal, aún debía respetar sus compromisos profesionales. En el Festival de Cine de Sundance, solo semanas antes de su muerte, Philip promocionaba El hombre más buscado, la que sería su última película, y se veía desarreglado, se veía descuidado. Durante ese festival de cine, John Arundel, un coeditor de la revista Washington Life Magazine, se acercó a Philip Seymour Hoffman y no reconoció quién era. Se veía tan desarreglado. Le preguntó en qué trabajaba. Philip Seymour le dijo: soy un adicto a la heroína. Ahora comenzamos a construir la compleja imagen de los problemas que Philip Seymour Hoffman tenía con las drogas y el alcohol. Sabemos por el informe del médico forense que en el momento de su muerte Philip tenía en su sistema benzodiazepinas y heroína, pero en el mismo informe además se revela la presencia de otra droga que quizás contribuyó aún más a su muerte. Y esa droga es la cocaína. 30 de enero, año 2014, 3 días antes de su muerte. Hoffman se encontraba descansando de la agotadora filmación de Los Juegos del Hambre y decidió ir a un bar en Atlanta, Georgia. Lo vieron con una mujer. Estuvieron bebiendo y bebieron bastante. Pero no fue su consumo de alcohol lo que llamó la atención de la gente. Lo que más recuerda a la gente fue cuántas veces Philip se paró para ir al baño. No fue 1 o 2 veces. Él fue unas 12 veces al baño. El patrón de comportamiento descrito es muy típico de alguien que consume una droga en exceso. Inhalar una droga como la cocaína es una de las formas más rápidas para que llegue al torrente sanguíneo. Avanza rápidamente hacia el cerebro, en donde tiene efectos físicos y psicológicos. Los físicos incluyen aumento de presión arterial, aumento del pulso, pero los efectos psicológicos eran los que Philip Seymour Hoffman buscaba de verdad. Se tienen sensaciones de euforia, de bienestar, de entusiasmo. Después de unos 15 minutos, esos efectos se disipan rápido y después de unos 30 minutos desaparecen casi por completo.
Y es por eso que este consumo excesivo, este uso repetitivo, es tan común dentro de los adictos a la cocaína. Después de esa fiesta en el bar, Hoffman tomó un vuelo de vuelta a Nueva York. Lo fotografiaron desmayado en un carrito de servicio y nuevamente en el avión. Estas son las últimas fotografías que se tomaron de Philip Seymour Hoffman. Esta adicción es como un virus dentro de un disco duro que corrompe el cerebro y cambia a la persona para siempre. Y las ganas de volver a recuperar el control se convierten en la cosa más importante para ellos. Pero en el caso de Philip ya perdió el control, se encontraba en las garras de esta adicción, completamente atrapado y sin poder parar. Viernes 31 de enero, 2 días antes de su muerte. Después de su consumo excesivo en el bar de Atlanta, vieron a Philip Seymour Hoffman en su vecindario de Nueva York. La última vez que vi a Phil fue un viernes. Él estaba emocionado por grabar Happish. Fue igual a las otras veces que me encontraba con él. Nos vimos y le dije hola y ¿cómo estás? Parecía ser el mismo de siempre. Sí, hacía frío y tenía su gorra en la cabeza, usaba una chaqueta y además de una sudadera y bueno, hablamos por un par de minutos y luego nos despedimos. Sábado, 1 de febrero, 8 p.m. Hoffman estaba solo en su apartamento de Greenwich Village. Habló con Mimi, esta vez por teléfono. Se organizaron para que él fuera a buscar a sus 3 hijos a la mañana siguiente. Pero después, ella le dijo a la policía que parecía estar drogado cuando hablaron. Por la descripción de Mimi sobre cómo Philip Seymour Hoffman se escuchaba por teléfono, es imposible saber qué drogas había consumido. Sin embargo, lo que sí sabemos es que sin importar lo que consumió, fue capaz de salir de su apartamento 1 hora después. Sábado, 9 p.m. 1 hora después de la llamada con Mimi, vieron a Hoffman con 2 hombres en una tienda cerca de su apartamento. Dentro de la tienda, fue directo al cajero automático en donde una testigo vio que él retiró $1,200 en transacciones separadas de $200 cada una. Todos nosotros especulábamos y todos pensábamos que esos 2 hombres fueron quienes le entregaron las drogas. En el momento de la muerte de Philip había un problema muy grande en la costa este porque mezclaron heroína con fentanilo, que es un medicamento que se usa para combinar con heroína. Se produjeron varias muertes. Creo que en un momento hubo 5 o 6 muertes en una semana. Sábado, 10 p.m. Esta fue la última vez que alguien vio a Philip con vida. Estaba en Automatic Slim, un bar a la vuelta de la esquina de su apartamento. Phil venía al bar regularmente. Él conocía los nombres de todos y este era su lugar favorito. Hoffman llegó al bar con 2 hombres. Parecía que estaba en una especie de interacción de negocios con los 2 hombres. Así que fui a la mesa de Phil. Le pregunté cómo estaba, le dije que no lo había visto hace un par de semanas y que era bueno tenerlo de vuelta. Él siempre me respondía. Y esa vez él solo me miró. Así. Y luego volvió a bajar la mirada, lo que me pareció extraño. Lo primero que pensé esa noche fue que él estaba afligido por algún motivo. Hoffman ordenó la misma hamburguesa de queso de siempre y bebió una soda de arándano sin alcohol. En la última noche de su vida, él se fue a casa cerca de 11:15. Nadie sabe lo que ocurrió después.
Pero lo que sí sabemos por el informe del médico forense es que 12 horas más tarde lo encontraron sin vida, con una aguja en su brazo. Domingo por la mañana, 9 a.m. Mimi y sus hijos esperaban que Hoffman llegara a buscarlos. Preocupada, ella le pidió a un amigo que lo fuera a ver. Cuando él y la asistente de Hoffman llegaron, estaba muerto. CNN Breaking News. Tragic news to bring you this afternoon. Al día siguiente era el domingo del Supertazón. Llegué temprano al bar para ordenar y vi camionetas de cadenas de televisión. No tenía idea lo que ocurría. Pregunté, ¿por qué están estas camionetas acá? Me dijeron, ¿no lo supiste? Philip Seymour Hoffman murió anoche. Y les dije, ¿qué? Yo lo atendí anoche. Quedé impresionado. Muy impresionado. Sí. Cuando me enteré de la muerte de Phil, estaba en un autobús. Y alguien me lo tuiteó. Estaba en el teléfono. No podía abrirlo, no podía bajarme a leer. Solo podía leer ciertas partes de las noticias y eran algo así como... ahí leí muerto. Y yo solo no podía entenderlo. Yo quedé impactada. No supe cómo reaccionar. Cuando me enteré que Phil murió por abuso de sustancias, me sentí molesto. Estaba muy enojado. Dije, vaya, ese tipo se mantuvo sobrio todos esos años y yo no sabía que eso era un problema en su vida y obviamente lo era. Yo no sabía qué tan afectado estaba y me sentí muy molesto. We have this just in on the investigation into Philip Seymour Hoffman's death. Close to 50 bags of heroin, all found in his apartment, according to 2 law enforcement sources. La policía de Nueva York encontró grandes cantidades de heroína, al igual que una gran variedad de accesorios para consumir drogas, incluyendo 20 agujas hipodérmicas. Solo días después de la muerte de Hoffman, la prensa comenzó a sacar sus propias conclusiones. La prensa especuló y dijo que el Speedball lo mató. Se trata de una mezcla de cocaína y heroína inyectada de forma intravenosa. Sin embargo, el informe del médico forense fue muy claro. No entregó sugerencias sobre cómo se administraron estas drogas, si es que fueron inyectadas o si es que, por ejemplo, la cocaína se consumió antes por inhalación. Por lo que puedo ver, los informes de prensa sobre que Philip Seymour Hoffman murió por una inyección de Speedball no fueron confirmados. Entonces, si el Speedball no fue el responsable de la muerte de Hoffman, ¿es posible que la calidad de las drogas fuera la culpable? En el momento de la muerte de Philip Seymour Hoffman se hicieron denuncias por una cantidad muy peligrosa de heroína en toda la costa este de Norteamérica, incluyendo ciudades como Nueva York. A more potent and lethal form of heroin. Supercharged heroin mixed with the powerful painkiller fentanyl. Heroin is turning up everywhere in the Northeast, where there have been dozens of fentanyl-related overdoses.
El fentanilo es un poderoso opioide sintético que se usa como analgésico en casos de cáncer o cirugías importantes. Se dice que es 50 veces más potente que la morfina. Pero si se mezcla con heroína y si un adicto sin saberlo se inyecta la sustancia, existe un riesgo muy grande de muerte debido a una depresión respiratoria. ¿Acaso Philip Seymour Hoffman también fue una víctima de esta forma letal de heroína? El Departamento de Policía de Nueva York encontró 50 paquetes de heroína en el apartamento de Hoffman, etiquetados como as de espadas. Cuando se realizaron los análisis de las bolsas de heroína que se encontraron en el apartamento de Hoffman, no se encontró ningún contaminante, no tenían fentanilo. Se trataba de heroína normal de la calle. Cuando se llevaron el cuerpo de Hoffman para realizarle la autopsia, los resultados iniciales no fueron concluyentes. Pero en el caso de una sobredosis de drogas, sería normal que los investigadores consideraran la posibilidad de un suicidio. Se encontraba separado de su pareja con quien estuvo 14 años y de sus 3 hijos pequeños. Vivía solo en un apartamento arrendado. ¿Acaso Hoffman quiso terminar con su vida? Yo no creo que Phil se suicidara. No creo que él quisiera dejar a sus hijos, dejar su vida, dejar a toda su gente y a su familia, y había tanta gente que lo conocía y lo conocía muy bien y eran tan cercanos a él. Bueno, no lo creo. Phil jamás. No, claro que no se suicidó. Por supuesto que no, él nunca... Eso es imposible. Fue un accidente terrible, por supuesto, fue un accidente terrible. El médico forense claramente afirma que su muerte se produjo por un accidente. Así es que descarto el suicidio. Este es un caso complejo, pero ahora creo que entiendo cómo murió Hoffman. Philip Seymour Hoffman tenía una relación compleja y una dependencia con las drogas. Los informes dicen que se encontró Vyvanse en su apartamento, y el Vyvanse es una anfetamina. Y el informe del médico forense muestra que Hoffman sí tenía anfetaminas en su sistema. La anfetamina es un estimulante del sistema nervioso central y funciona al afectar los niveles de neurotransmisores químicos, como la serotonina en el cerebro, y puede producir una sensación de euforia. Quizás en un principio Hoffman tomó anfetaminas como un supresor del apetito para controlar su peso. Pero vi fotografías de él un tiempo antes de morir y aún estaba con sobrepeso, así que sospecho que él no las usaba para eso. Yo creo que usaba las anfetaminas para drogarse. El informe del médico forense dice que Hoffman además tenía benzodiazepinas en su sistema, que se pueden utilizar para tratar los síntomas de la abstinencia al alcohol. Pero lo vieron 3 días antes de su muerte, bebiendo en un bar en Atlanta. Así que sospecho que no las consumía por la abstinencia de alcohol. Las benzodiazepinas además afectan los neurotransmisores en el cerebro, y sus efectos son más sedativos o calmantes, así que pueden hacer sentir un poco mareado. Sospecho que, al igual que con las anfetaminas, él las usaba para drogarse. No existe evidencia de que estos medicamentos fueran prescritos por un doctor, así que sospecho que abusaba de estos. Sabemos, por lo que Mimi le dijo a la policía, que Hoffman parecía estar drogado cuando se encontró con ella y que también parecía estarlo cuando ella habló por teléfono con él esa misma tarde. El médico forense afirma que Hoffman consumió cocaína. Y además sabemos que consumió heroína. La cocaína es una droga estimulante, que también afecta a los neurotransmisores en el cerebro como la serotonina, dopamina y norepinefrina. Y sus efectos producen una sensación intensa de euforia. El efecto de la heroína en el cerebro hace que las moléculas opioides se adhieran y que activen los receptores en el centro de recompensas del cerebro. Esto estimula la liberación de químicos como la dopamina, lo que produce sensaciones de placer. Y con esos poderosos estimulantes y esos potentes calmantes se podría pensar que se anularían los unos a los otros, pero no es así. Interactúan en formas muy complejas y sospecho que Philip Seymour Hoffman consumió esta combinación de drogas varias veces antes, sin ninguna consecuencia seria.
Y el problema es que cuando se consume una mezcla de drogas, muchas veces se puede tener suerte, pero un día esa suerte se acabará. Así es que creo que la combinación de drogas fue lo que lo mató, no fue una droga en particular. Él murió debido a una intoxicación con diferentes drogas. Y en muchos aspectos, él solo tuvo una muy mala suerte. Pero ¿cómo murió exactamente? Para mí la parte más importante es que él tenía una aguja y una jeringa en su brazo en el momento de su muerte. Y eso significa que las cosas debieron ocurrir rápidamente. No tuvo tiempo de remover la aguja, ni tuvo tiempo de pedir ayuda. Y eso me hace llegar a dos conclusiones más. O su corazón se detuvo, o su cerebro se detuvo. Pero sin importar la causa, fue instantánea. A medida que se conocieron las noticias de la muerte de Hoffman, Hollywood quedó impresionado y entristecido. Who knows what he would have been able to do, but we're left with a legacy. I'm enormously sorry. I'm upset by it. He gave so much of himself on film passes. It's pretty heartbreaking, really. Fue muy injusto con su familia, fue injusto con el mundo que lo amaba como actor. Pero así es la vida, simplemente es así. Si juegas con fuego, te quemarás, a veces sales con vida o a veces mueres. El 5 de enero, 3 días después de la muerte de Hoffman, las luces de Broadway se atenuaron y se realizó una vigilia a la luz de las velas en su recuerdo afuera de su querido teatro Labyrinth. Yo fui a la vigilia a la luz de las velas y el patio del teatro se llenó de gente. Y hicimos un minuto de silencio y fue muy hermoso, con las velas blancas y con mucha gente. Aún guardo mi vela. Gran parte de lo que vemos estos días parece bueno en el momento, pero de inmediato lo olvidas. Pero con él, tú recuerdas cada actuación.